Muy buenos días. Hoy viernes 7 de marzo 2025 con un nuevo tema, una nueva sesión. Ahora retomando lo que habíamos comentado y descrito anteriormente, en el programa anterior, eh, el mapa que les presenté sobre el tema de cibercultura. Aquí estoy volviendo a presentar la liga del blog personal virtualicandosblogspot.com a fin de que ustedes puedan acceder a estas nuevas publicaciones. De hecho, ayer ya subí otro nuevo tema, terminando de cibercultura, entra un nuevo tema bastante controvertido, bastante importante para estos tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Voy a compartir entonces la pantalla para que podamos acceder a la publicación de este tema sobre la cibercultura. Permítanme. Eh, mm, pero no, permítanme tantito, voy a volverme a regresar porque parece ser que ahora sí. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Mm. Eh, Como había comentado la vez pasada, el tema de la cibercultura y sociedad disruptiva, impactos de la automatización IA en la educación del presente y futuro. El tema que se aborda pretende analizar efectos de la llamada cibercultura, el uso generalizado de la inteligencia artificial que se integra dentro de un proceso de automatización en eso que le llamamos sociedad disruptiva. En sociedad disruptiva mencionamos este término porque tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las tecnologías de información y comunicación, pero ya en una fase más evolucionada, integrando ya lo que es la inteligencia artificial. Y este proceso obviamente ha cambiado pues la forma de relacionarnos, la forma de consumir productos, la forma de interactuar entre nosotros, y que de alguna manera eh, pues impacta también en el ámbito educativo. Eh, este tema lo vamos a abordar en tres apartados que los establezco como probables escenarios de corto, mediano y largo plazo, con los cuales se pretende tener un panorama general de dichos impactos, tomando en cuenta los cambios subyacentes durante dichos escenarios. Empecemos con el escenario de corto plazo. Ahí podemos vislumbrar, como estoy haciendo mención, una transición rápida hacia la adopción de herramientas de inteligencia artificial para tareas administrativas. Pero aquí cabe resaltar que la inteligencia artificial se comenzó a implementar en la industria automotriz y todas las industrias que ya han integrado sistemas de inteligencia artificial. Hago mención aquí en cuanto a tareas administrativas porque sí, efectivamente, en las organizaciones
y empresas que trabajan en el sector automotriz o en aeroespacial o inclusive de las propias tecnologías, pues hacen uso de estas herramientas de inteligencia artificial y lo que se pretende es adecuar una personalización de contenidos y evaluación automática con lo más relevante de este escenario. Sin embargo, en este corto plazo el que estamos viviendo actualmente, se podrían generar desigualdades en el acceso, además de una considerable dependencia excesiva del uso de tecnología en detrimento del pensamiento crítico. En ese sentido, los puntos de análisis de este apartado estará enfocado en, inciso A, la integración inmediata de herramientas de inteligencia artificial en constante proceso de modificación y adecuación, conducida en atender el ámbito educativo de acuerdo al mercado de competencia internacional. Aquí, obviamente, le estamos analizando de fondo el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, no solamente en el ámbito cultural, sino también en el ámbito de la educación, ¿no? Y esto ha venido a modificar y a adecuar los sistemas educativos en el mundo. El otro punto, inciso B, son que tiene que ver directamente con esa concepción de cibercultura, serían los cambios en la alfabetización digital y la necesidad de adquisición de nuevas competencias tecnopedagógicas. Y por último, la relación con los problemas éticos donde cabe preguntarse en este sentido, ¿cómo navegamos entre la dependencia de la tecnología y la formación crítica de los estudiantes? Para esto, en este primer apartado, retomé algunas aportaciones importantes de tres autores que me parecen relevantes, este, sus enfoques. Uno es Manuel Castells, experto en lo que es las redes de la era digital. Otro es un ciberfilósofo tunecino radicado en Francia, es Pierre Levy. Y luego una autora que se llama N. Selw. Comencemos revisando las aportaciones de Castells, retomadas de su libro La Galaxia Internet, Reflexiones del Internet, Negocios y Sociedad. ¿Qué es lo que destaca Castells en este libro? Que la revolución digital ha logrado transformar de manera profunda los procesos de aprendizaje. El autor señala que la educación debe adaptarse al entorno de red que caracteriza a la sociedad contemporánea. De hecho, después de ese texto que él escribió, pues se han dado una serie de modificaciones. Sin embargo, cabría señalar también que existe un estudio muy complejo que le dedicó Castells en 3 volúmenes, que es la sociedad red, la era de la era digital, el yo digital. Ahí es donde comienza él a analizar de fondo estos cambios y estas transformaciones a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel industrial. Y hace mucho hincapié en lo que va a suceder con las grandes potencias. Ya venía él avisando de las competencias que iba a haber entre Estados Unidos y China, ¿no? Y otros países emergentes, como podría ser la India, ¿no? Eh,
en el sentido de que se iban a desarrollar grandes proyectos y tenían ahí enfocado hacia el futuro, mediano y largo plazo, cómo esas adaptaciones tecnológicas iban a transformar el conocimiento, iban a automatizar las tareas repetitivas, administrativas y educativas, sobre todo las que tienen que ver con servicios escolares, ¿no? O evaluación, registro y perfil de alumnos, evaluación y seguimiento de alumnos, etcétera. Con la inteligencia artificial se ha logrado, y de hecho ayer, déjenme hacerles un comentario, estuve revisando la propuesta de Microsoft con su plataforma de Copilot. Copilot sucede que no nada más es una IA para hacerle preguntas, sino Copilot tiene toda una infraestructura di- automatizada que le va a permitir a las instituciones educativas, tanto de educación básica, media superior y universitarias, gestionar sus procesos académico-administrativos. De hecho, tiene una serie de herramientas y aplicaciones bastante interesantes, con tal de que ahora sí que homogeneizar cómo se tienen que llevar a cabo los proyectos educativos, ¿no? Y esto obviamente da pie para que las autoridades de los sistemas educativos en los países pues vayan adoptando estas tecnologías, las vayan integrando dentro de los procesos de, de diagnóstico de, de seguimiento, ¿no? Estamos hablando de evaluación tanto de instituciones educativas como evaluación de contenidos y seguimiento de estudiantes, ¿no? Entonces, esto va a procurar que tanto a directivos como a docentes frente a grupo puedan incluso acceder a estas herramientas digitales con las cuales no solamente les va a permitir estructurar sus planes de clase, sino que integrando las otras herramientas que son las que conocemos como Office, se integran en esa plataforma de Copilot y y con la nueva versión del Office, que es el 365, ya integra inteligencia artificial. Y entonces esto permite desarrollar, entre otras cosas, automatizar tareas, liberar tiempo dedicado al aprendizaje crítico y colaborativo, puede establecer ahora sí que trayectorias de tutoría personalizada, detectar patrones en el aprendizaje o problemas de aprendizaje para darle seguimiento muy puntual. Eh, Va a permitir recomendar enfoques pedagógicos más efectivos. En sí, Castells menciona que la integración de la inteligencia, de la tecnología, perdón, incluyendo la inteligencia artificial, pues exige un modelo híbrido donde se combine lo presencial con lo digital. Esto va a permitir una mayor flexibilidad y alcance de los procesos educativos. En cuanto a la alfabetización digital, Castell señala lo siguiente. Hace mención de la sociedad red que exige un nuevo tipo de alfabetización que no solo abarque el manejo de herramientas tecnológicas, sino también el desarrollo de competencias críticas, ¿no? O sea, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo y capacidad, la habilidad para trabajar de manera colaborativa, el desarrollo de habilidades para resolver problemas y tomar decisiones dentro de las organizaciones en general,
incluyendo las educativas, y de alguna forma da pie el autor para ir estableciendo lineamientos de cómo van a funcionar las plataformas digitales, sus lógicas de funcionamiento y sus impactos sociales. Entonces, ahí es parte de lo que se va conformando dentro de ese gran concepto complejo que hemos denominado, y los autores lo han enriquecido, lo han transformado gradualmente, eso que decimos que es la cibercultura. Em, pero vuelve a insistir Castells que el riesgo de una dependencia excesiva de la tecnología dice que podría limitar la capacidad de los estudiantes para entrenarse en la reflexión del pensamiento crítico. Igual se suman otros autores que vamos a ver más adelante, en otros temas que voy a abordar, donde hay una preocupación así latente de parte de la academia, que dicen que los alumnos, pues cada vez, y va a ser, ahora sí que imparable, de que los alumnos accedan a la consulta de herramientas digitales de inteligencia artificial para la realización de sus actividades, de sus tareas, etcétera, ¿no? O desarrollo de proyectos, etcétera. Eh, y entonces ahí los docentes van a tener que entrenarse, van a tener que capacitarse, van a tener que actualizarse en el manejo de estas herramientas, porque va a ser muy sencillo que un estudiante, en lugar de tardarse una hora en realizar una actividad de aprendizaje de tarea en casa, se tarde menos de 15 minutos en tener el texto, la imagen, el proyecto. Lo que hay que entrenar entonces a los alumnos y a los docentes, es decir, los criterios académicos con los que se va a trabajar para realizar este tipo de actividades de aprendizaje, ¿no? O de proyectos que pueden ser individuales, pero también tienden a fortalecer la parte colaborativa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos aspectos. Aquí, retomando un poco la reflexión y el análisis de Castells, y hace el hincapié sobre lo que las grandes corporaciones tecnológicas van a tener que considerar en cuanto al control de las herramientas digitales que se vayan a promover entre las autoridades educativas y el gobierno, es decir, los agentes interesados. Ya en el caso de México, ya desde hace mucho tiempo, ah, se fueron dando una serie de convenios con Microsoft especialmente, y con Google, pero más con Microsoft, para dotar a los docentes, a los directivos y, y posteriormente a los alumnos en el uso de sus herramientas, ¿no? Y de sus plataformas. Y con lo que les acabo de mencionar, de Copilot, ¿no? Esto de alguna manera va a potencializar, por decirlo así, eh, los procesos académicos y administrativos, ¿no? Y por otro lado, va a lograr que las propias instituciones educativas se aproximen más hacia un concepto de autonomía y de autogestión, aunque existe la necesidad de establecer normas y pautas éticas reglamentarias para el uso en los entornos de escolarización principalmente. Entonces, el objetivo principal de la educación en la era digital, retomando este análisis de Castells,
debería ser el de formar ciudadanos que no solo utilicen la tecnología, sino que comprendan también las dinámicas de poder y sean capaces de cuestionarlas y contribuyan activamente a la construcción de una sociedad más justa. Ese es un desafío muy enorme porque pues estamos viendo que las grandes corporaciones tecnológicas junto con los gobiernos, pues lo que más les interesa es tener el dominio y el poder. Entonces, si no armamos a las nuevas generaciones de estudiantes y si no este, dotamos de herramientas suficientes a los docentes, eh, pues nos vamos a ver rebasados por estas tecnologías. Y es lo que leo constantemente en documentos internacionales de la UNESCO o de la OCDE que hacen hincapié en ese sentido, ¿no? De que debe de existir normas, debe de existir eh, reglamentos de uso y aplicación de estas tecnologías al ámbito educativo. La otra visión de, de análisis para comprender esto de la cibercultura la tenemos con el filósofo Pierre Levy o ciberfilósofo como algunos ya lo identifican. La visión de Levy es más optimista porque dice que el hecho de que exista un proceso de transformación del conocimiento y aprendizaje en la sociedad digital indica que la tecnología juega un papel prioritario para extender las capacidades humanas. Eh, el autor describe como resultado la colaboración y el intercambio de conocimientos en entornos digitales. Estos se convierten en catalizadores de la inteligencia colectiva. De hecho, hay un libro que recomiendo ampliamente para los que no conozcan quién es Pierre Levy. Hay un libro que fue difundido por la Organización Mundial de la Salud. Lo pueden encontrar ustedes en internet, lo pueden descargar. Se llama La inteligencia colectiva, donde él hace mención de que debido al uso de estas tecnologías, también ha permitido el acceso al conocimiento global y su organización, de tal modo que para Levy el aprendizaje deja de ser un proceso uniforme y se convierte en un camino individualizado en el que cada persona puede ir explorando su potencial. Y de esta forma el autor subraya que la alfabetización digital es esencial para participar en ese ámbito de la cibercultura. De hecho, hay un texto de él que así se llama, Cibercultura. Según él, esta alfabetización trasciende de algún modo el dominio técnico y abarca dimensiones culturales, cognitivas y éticas. Y hace mucho hincapié en que no se trata solamente de consumir información como mucha gente lo cree así cuando navega en los motores de búsqueda o en las redes sociales, ¿no? Sino que da por entendido de que en esa concepción de inteligencia colectiva, las personas se organizan y participan de una manera activa en la creación y distribución del conocimiento. El conocimiento no solamente se da en las instituciones académicas o en los centros de investigación. El conocimiento es social, es cultural, es colectivo. Entonces, ah, para ello se requieren de las siguientes competencias. Uno, la colaboración en red, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación digital, que de alguna manera las nuevas generaciones que crecieron con el Internet
y las posteriores a la- al surgimiento del Internet, pues de cierta manera han adquirido estas habilidades. No del todo porque son muy hábiles para comunicar objetos digitales, pero pocos son los que llegan realmente a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico. O inclusive ha habido casos ejemplares donde se presentan alguna problemática en la comunidad y trabajan estos jóvenes o estas personas conectados desde sus celulares o desde sus equipos de cómputo para resolver determinado problema, ¿no? Y tomar decisiones importantes y para, de alguna manera, llamar la atención de las autoridades del gobierno, ¿no? O autoridades educativas. De hecho, en un curso que yo desarrollé con otro compañero, que lo dirigimos a docentes de educación media superior de bachillerato, el proyecto final, por ejemplo, era el desarrollo de un proyecto donde se utilizaran las tecnologías de información y comunicación, donde se expusiera el proyecto, donde los temas de interés de dicho proyecto serían relacionados con el medio ambiente, serían relacionados con problemas dentro de la comunidad, ¿no? Problemas económicos o sociales, etcétera. Y entonces estos centros educativos se convertirían en un espacio eh, de gran relevancia que podría colaborar y participar en el desarrollo de sus propias comunidades. Eh, en ese sentido, cobra relevancia, por así decirlo, el hecho de que las escuelas se conviertan en comunidades de y para el aprendizaje, ¿no? O sea, comunidades de práctica educativa, de práctica y aprendizaje. ¿Qué señalamiento nos da Levi en cuanto a los desafíos éticos de la cibercultura desde esa visión optimista? Dice que hay que mantener la autonomía frente a la tecnología. Que por eso la clave está en educar a los estudiantes para que comprendan cómo funcionan las tecnologías digitales y cómo pueden influenciar en sus decisiones de manera que puedan usarlas de forma consciente y crítica. De ahí Levi subraya la importancia de educar en valores éticos para garantizar que la participación en el ciberespacio sea inclusiva, colaborativa y respetuosa. Pero también lo cual incluye realizar reflexiones en torno a la privacidad, la propiedad intelectual y el impacto social de las tecnologías. Es decir, esos son aspectos que de alguna manera dentro del análisis de Levi-Strauss van a ir configurando esa idea de cibercultura, ¿no? La cibercultura no se crea por el solo hecho de acceder a las tecnologías. Se construye a través de la participación social, ¿no? En asuntos relevantes, ¿no? Inmediatos de la comunidad a nivel local y también con la idea de un pensamiento global, ¿no? Dice por ahí un dicho, no sé, no me acuerdo quién fue, si es UNESCO o fue la OCDE o el Banco Mundial, donde decía, piensa global y actúa local. Entonces, un poco la idea de ese compromiso, de esa corresponsabilidad que debemos
de adquirir y llevarla a cabo, no solo de manera individual, sino con las demás personas que están conectadas conmigo, ¿no? De qué manera podemos contribuir para lograr hacer esos cambios trascendentales que requiere la sociedad, que requiere el planeta, ¿no? Por los hechos que estamos viviendo actualmente. La solución, dice Levi, no es rechazar la tecnología, sino aprender a integrarla de manera equilibrada. Implica entonces una alfabetización crítica que permita a los ciudadanos y de manera particular a los estudiantes evaluar los beneficios y riesgos posibles de las herramientas digitales, fomentar la conciencia ética, es decir, que lleve a los ciudadanos y estudiantes a reflexionar sobre los usos responsables de la tecnología. Por lo tanto, en esa visión filosófica, el ciberespacio no debe limitarse al mero consumo pasivo. Debe ser un espacio donde los ciudadanos y estudiantes en proceso de escolarización y posteriormente en proceso de formación profesional puedan crear, compartir experiencias y conocimientos de una manera activa. Para esto se requiere de una pedagogía que fomente la creatividad y la innovación junto con una formación crítica. Esto es un agregado. Por último, la aportación de N. Selwyn, derivado del libro Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Esta autora aborda de manera crítica y reflexiva el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Plantea preguntas sobre el papel de la tecnología, los docentes y los valores educativos en el futuro. Selwyn rechaza la idea de que los robots o sistemas de IA puedan reemplazar a los docentes, argumentando que la educación es un proceso fundamentalmente humano que no puede reducirse a algoritmos. Y ya lo vamos a ver con otros autores, con un tema que les digo acabo de publicar. Señala que la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta para complementar, no sustituir el trabajo docente. De acuerdo a su postura, señala que una de las mayores proezas de la inteligencia artificial es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Los sistemas de inteligencia artificial, si bien pueden analizar datos sobre el proceso de los estudiantes, adaptar contenidos y implementar estrategias pedagógicas a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, advierte que dicha personalización puede deshumanizar el proceso educativo y se implementa sin una supervisión ética y pedagógica. Es decir, si dejamos que las máquinas decidan lo que se tiene que hacer en las escuelas con los alumnos, con los profesores, con los contenidos, y, y no participamos en ese proceso y dejamos que con todo y sesgos estas máquinas artificiales tomen decisiones hasta cierto punto erróneas, pues pueden provocar un caos, ¿no? Entonces, y no existe esa capacidad de razonamiento humano, o sea, una capacidad cognitiva y emocional, obviamente, la cual carece todavía las herramientas de inteligencia artificial, aunque en los últimos prototipos ya dicen que ya cada vez se emparenta más la inteligencia artificial a cómo pensamos y cómo sentimos. Esto, bueno, pues sigue siendo parte de prototipos experimentales, pero todavía no están consolidados, ¿no? No podemos realmente confiar en estas máquinas
y dejarles que ellas hagan lo que se les dé la regalada gana, sino que tiene que haber una intervención, tiene que haber un control y tiene que haber una ética para que se puedan automatizar, por ejemplo, esas tareas administrativas repetitivas, como es el hecho de calificar exámenes o llevar a cabo la gestión de datos de los estudiantes, lo cual, si bien puede liberar tiempo para actividades significativas de enseñanza y el apoyo emocional, de todas maneras, Selwyn alerta sobre el peligro de depender de manera excesiva de dichas tecnologías. Dice, ya que podría reducir el papel de los docentes a simples supervisores de sistemas automatizados, ¿no? Es como lo que sucede con los empleados que están ahí en en las finanzas, ¿no? En la bolsa de valores, que dejan que se vayan procesando los datos y ya nada más, bueno, se supone que hay analistas de datos o expertos en informática, en minería de datos, pero lo que hacen, sí, de alguna manera analizan, interpretan y dan sus conclusiones y realizan sus reportes o sus informes de cómo se está comportando la bolsa y las finanzas internacionales o nacionales. En este caso, pues estamos hablando de capital humano, no estamos hablando solamente de números, de datos, ¿no? Estamos hablando de personas que están en una fase de formación inicial y profesional más adelante. Entonces, es una situación que requiere mucha mayor atención, y no solamente de una persona o de un sistema tecnológico, requiere de la organización del propio sistema educativo. Selwyn argumenta que la alfabetización digital debe ir más allá del dominio técnico y abarcar una comprensión crítica de cómo funcionan las tecnologías y cómo llegan a afectar nuestras vidas, lo cual incluye, según este autor, comprender cómo los algoritmos organizan y priorizan la información. El hecho de reconocer sesgos y limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial, cuestionar el impacto de la tecnología en los sistemas educativos y en la sociedad en general. Por eso, los docentes frente a grupo necesitan saber interpretar los datos generados por los sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones pedagógicas informadas. Aquí hago un paréntesis y, con respecto a lo que ya en algunas escuelas y universidades en Estados Unidos, no sé si en Europa, pero tengo el ejemplo un poco más cercano a Estados Unidos, qué es lo que se está logrando automatizar, cómo se está invitando a la gente, a las autoridades educativas, a los agentes responsables de las instituciones educativas, junto con la comunidad de estudiantes y de docentes, obviamente, frente al grupo, cómo es que se tienen que ir organizando, cómo es que se han automatizado los procesos, o cómo es que se intercambia la información y los contenidos curriculares, cómo esto permite de alguna manera, estamos hablando de proyectos todavía pilotos, es decir, no está generalizado. Son proyectos aislados, pero digamos que ya están considerados como buenas prácticas pedagógicas donde se integran las tecnologías digitales, especialmente ya con inteligencia artificial. Cómo estos sistemas pueden administrar y gestionar la parte escolar, la parte educativa y la parte del aprendizaje, ¿no?
y obviamente pues que están dando reportes de esas buenas prácticas pedagógicas, eh, y como digamos que son como prototipos o ejemplos a considerar de lo que se puede lograr. Sin embargo, cabe mencionar que parte de esa eficiencia o mejora en la calidad del servicio educativo, pues no todo es de parte de la tecnología, es de parte de cómo cada plantel escolar o universitario han logrado organizarse, ¿no? Han logrado atender problemáticas internas, eh, tanto administrativas como académicas, cómo han hecho uso de estas tecnologías para mejorar la calidad de sus servicios. Pero finalmente, pues cada institución es distinta, ¿no? Es decir, no podemos uniformar o pensar en uniformar que con base en las experiencias realizadas en un país, esa es una de las problemáticas que suceden con los sistemas educativos que no provienen de Estados Unidos, o de los países de primer mundo, ¿no? Especialmente los que provenimos de países latinoamericanos. Pensamos que esos ejemplos y esas experiencias bien se pueden adaptar o adoptar a los sistemas educativos de, de esta región. Y la verdad es que no es cierto. Ha habido fracasos, ha habido malas experiencias en intentar replicar o reproducir sistemas donde los contextos son completamente distintos. Estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, donde sí existe recursos financieros, donde sí existe infraestructura tecnológica, donde existen escuelas bien equipadas y, y que están a la vanguardia, ¿no? Y que constantemente están capacitando a sus docentes, y hay muchas publicaciones y hay muchos espacios donde pueden prácticamente entrenar y desarrollar sus habilidades cognitivas y digitales. No es el caso de los países de América Latina, particularmente de México. O sea, no todas las escuelas tienen esa infraestructura tecnológica, no todas las escuelas cuentan con docentes capacitados y actualizados en el uso y manejo de estas tecnologías digitales, y mucho menos pensar con respecto a las herramientas de inteligencia artificial, que he visto que sí ya se anuncian cursos en línea, de manera gratuita y todo, y se está fomentando porque pues sí, están viendo de que ya existe esa necesidad. Es una necesidad que tiene que atenderse. Esto de alguna manera viene a intentar responder lo que se vivió durante la pandemia, cuando mucho docente se tuvo que enfrentar a trabajar en línea, en plataforma, a preparar clases, videograbar las clases, tener una planificación pedagógica día con día. Pues eso trajo consigo un agotamiento y un estrés tremendo, igual de parte de las familias, de los alumnos, ¿no? De educación básica, y ya no digamos a nivel universitario, porque muchas personas piensan que conectarse en internet y en una plataforma es una forma muy cómoda y muy amable para poder aprender.
y adquirir habilidades y conocimientos. Y no es así porque implica un mayor tiempo de esfuerzo y de dedicación, de autoorganización, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, de autoorganización para realizar ¿cómo se llama? Ambientes de autoestudio independiente, ¿no? Y de poder colaborar en línea con otros compañeros y con el docente, ¿no? Entonces, sobre la marcha, mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, ha logrado adquirir dichas habilidades, pero existen todavía, me consta porque lo vi en una conferencia que fui invitado, donde alumnos, no sé si era de medio superior o era de carrera, me preguntaban, obviamente, sobre herramientas de inteligencia artificial que les ayudaran a resolver tareas que les dejaban los profesores. Y cuando les hice mención de una de ellas, de la herramienta Perplexity, pues simplemente no la conocían, ¿no? Entonces, obviamente que esto requiere de un capital de tiempo que hay que dedicarle para irse empapando de manera gradual con la gran cantidad de información que hay actualmente en Internet, sobre todo investigaciones y estudios, informes de organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE, para dar un pequeño ejemplo, de la producción impresa y electrónica que están abordando sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo, en el espacio del aula. Entonces ya existen una serie de herramientas muy interesantes con las cuales pues el docente junto con los alumnos pueden desarrollar proyectos significativos, ¿no? De manera colaborativa. Es un poco lo que en los cursos que brindo y que están aquí aparecen en el blog de Virtualicam Blogspot, la cual, bueno, vuelvo a reiterar, mi invitación para aquellas autoridades educativas, aquellos docentes que quieran aprender a usar estas herramientas digitales de inteligencia artificial para desarrollar proyectos educativos, pues están cordialmente invitados a acceder a la información que les podemos brindar en el CIRS. Por mi parte sería todo y dejo una pregunta abierta para la segunda parte, el segundo apartado, el escenario de mediano plazo con respecto a la cibercultura, el presente y futuro de la educación. La pregunta abierta de este apartado es la siguiente. ¿Cómo podemos preparar a los estudiantes para un futuro incierto dominado por la inteligencia artificial? En el siguiente apartado veremos sobre el escenario de mediano plazo relacionado con la transformación de los roles educativos en una sociedad automatizada. Que pasen buen fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima.